Buenas noches a todos, compañeros. Sí, dice que todo eso que tienen ahí, ellos venden. Ni sabíamos. Si no le preguntan, mira, ¿cuánto crees? 35. Con todo y la maceta de su ganchito porque lo cuelgue. Delma Cabañas, micrófono. ¿Qué compraron? Ups, perdón. Es una macetita. Para que no se queden con la duda toda la noche. Le mande foto. Con Emprendo por Ti. Me apoyó en todo, desde capacitaciones, fue un empujón. Hello， 大家好，我是尔欢，今天分。¿Qué dijiste, compañero? No escuché, disculpa. Sí, está bien, Juan Carlos, no hay problema. Juan Carlos.
Sí, Alberto, esto va a ser muy difícil. Y si ahora no lo traen, no sé si se lo prometo. Apaguen eso. Ya comenzó. Yo voy a un tiempo. Gracias, Alberto. Sí. Y bueno, ¿por qué estás siendo tan amable? ¿Quieres pedir? Voy a hacer el corto. ¿O lo dejo yo? No, hombre, no, ahorita tampoco. ¿Ya te saliste? Ya me encontré pendeja y no me le presto pausa. ¿Con quién estoy hablando entonces, carajo? ¿Con quién estoy hablando? A delinquir. Con ellos, ¿no? Sí, buenas noches. No sé si se logra escuchar. Sí, te escuchamos. Sí, Sí, Gracias. se escucha. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión que tenemos con el Bufete para Pueblos Indígenas, que tienen a bien pues presentarnos esta serie de conferencias. El día de hoy vamos a tener a la licenciada Wendy López, quien es la directora del bufete ya mencionado, ¿verdad? Entonces, primero que nada, pues agradecer al bufete que ella representa por la oportunidad que nos da de seguirnos formando, ¿verdad? Que es muy importante para el estudiante de Derecho tener otras formaciones aparte de lo que se nos imparte en clases. Y en segundo lugar, pues agradecer a la licenciada que dentro de todo lo que hacen como bufete, pues se tomen el tiempo para platicar con nosotros, ¿verdad? Entonces, bienvenida licenciada y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, hola compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Wendy López.
directora del Bufete para Pueblos Indígenas. Me da mucho gusto poder compartir esta noche con ustedes. Estábamos viendo en el marco de las colaboraciones que tenemos, pues que nos parece muy positivo y productivo el que podamos compartir e intercambiar en este momento en relación a los temas que se nos han propuesto. Para nosotros como bufete es un gusto saludarles, es un gusto conocerles. No sé si son del mismo grupo anterior, pero de todas formas o de una o de otra, creo que lo valorable en este momento es que todos podamos intercambiar y que podamos aprender mutuamente. Yo creo que siempre estamos aprendiendo, cada día es aprendizaje y eso es lo que nos va formando como personas y como profesionales. Definitivamente no hay nada mejor que ir a la calle y aprender las cosas, pero también tenemos que, estoy segura de que debemos de llevar una buena base doctrinal, jurisprudencial, entre otras, para poder hacer un trabajo pues que sea distintivo del de los demás y creo que eso es lo que necesitamos como país, como gente, como pueblo, para poder salir adelante. Entonces, el bufete para pueblos indígenas, comentarles un poco, ¿verdad? Cómo estamos integrados. Somos 6 abogados actualmente. Somos 4 mujeres indígenas abogadas, cachiqueles. También 2 abogados indígenas, uno de Huehuetenango y el otro quechua. Creo que dentro de nuestros litigios están el acompañamiento jurídico, los litigios especializados, los litigios de mujeres indígenas, los temas de criminalización y también la incidencia que se hace a través de diversas acciones. Por ejemplo, el día de mañana presentaremos una acción dentro de nuestra incidencia con el diputado Aldo Dávila en relación al aumento del precio de la gasolina y del gas propano. Entonces, eso por poner un ejemplo. Además, hemos estado ahí en acciones de anticorrupción y en contra del pacto de corruptos, entre otras situaciones, ¿no? Dentro de una de nuestras especialidades, creo que está el litigio en materia de amparos y recuperación de tierra, el derecho de pueblos indígenas, entre otras áreas que manejamos y actualmente pues también dentro de nuestras diversas acciones que hacemos están este tipo de acompañamientos y que actualmente tenemos aproximadamente un total de entre 110 y 115 litigios especializados, lo cual también creo que tiene mucho lo que corresponde a esta área. Vemos prácticamente pluralismo jurídico, derecho ambiental, derecho constitucional, en algunas oportunidades derecho civil, laboral, derecho penal, que es en mi caso mi especialidad, y en este sentido el derecho de mujeres y mujeres indígenas. Entonces, es un poco de todo lo que hacemos como oficina, como bufete. Y entonces creo que podemos, dentro de nuestra corta experiencia, podemos compartir este intercambio, ¿verdad? Compartir conocimientos, hacer este intercambio de opiniones, perspectivas. Ustedes pueden, por favor, en el transcurso de la disertación, con todo gusto, por favor, pueden preguntarme, pueden interrumpir o pueden hacer las aseveraciones que ustedes consideren. Pues para eso estamos y necesitamos ir intercambiando. Entonces, creo que en ese marco es como lo vamos a ir consiguiendo y logrando cada uno. Entonces, bienvenidos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, licenciada. Sí, somos el mismo grupo de la vez anterior. Somos estudiantes del 4º semestre de Derecho en el Centro Universitario de Petén. Y pues, por diversas razones, logramos a través del compañero Miguel Ángel Paniagua y con la autorización de nuestros licenciados, pues acceder para reforzar los contenidos y aprender un poco mejor.
lo que teníamos que aprender en nuestro curso de Derechos Humanos como parte de nuestro pensum de estudio. Entonces, gracias por el apoyo al bufete, a su persona, al licenciado Juan Castro, al compañero Paniagua y la sesión anterior a los que logramos estar, porque aquí hubo problemas de energía eléctrica como cosa rara, pero a los que logramos estar pues nos pareció muy positiva y sé que esta será igual que la anterior. Licenciada, muchas gracias por su apoyo y pues le dejo en el uso de la palabra si es que alguien no quisiera comentar algo antes de empezar. Mucho gusto saludarla. Muchas gracias, Juan Carlos. Solo quisiera ver si es posible que me permitan compartir pantalla. Tengo una pequeña, ligera presentación para que vayamos así como teniendo claro algunos puntos, porque si no se van a aburrir de verme o de escucharme. Y entonces, solo quisiera pedir ese favor. Es una presentación como de 10, no menos de 10 o tal vez de 10 diapositivas, pero para que podamos ir. Si no, de todas formas, no hay problema para esta oportunidad. No sé si es posible. ¿Nos da a compartir pantalla? Claro, Lolita, muchas gracias. Muy amable. Gracias. No sé si la entendí bien, pero entiendo que nos estaba consultando si nos podía compartir pantalla y muchísimas gracias. Sí, pero sí. Bueno, gracias también. Pero está inhabilitada, me dice acá. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. ¿Quién es el anfitrión? Entonces, creo que Miguel. Yo estoy Miguel. como anfitrión, que me nombraron coanfitrión. ¿Estás por acá, don Miguel, compañero? Disculpa. Sí, licenciada, el anfitrión pues está del bufete, no sé si Iris estará por ahí para que ella haga favor de permitirle. Voy a preguntar. No, creo que no sé quién esté manejando ahorita el Zoom, pero de todas formas, bueno, no importa, vamos a... Lo decía porque a veces es un poco tedioso solamente estar escuchando la voz de la persona, pero espero que podamos hacer ¿Puede intentar compartir ahora? Bueno. Yo creo que a mí me nombraron anfitrión, no sabía, pero Ahí, creo que ahorita lo acaba de habilitar. Ahí está. Ya. Disculpe. No hay problema. No sé si ahí estamos, pero espero que sí. ¿Estamos ahí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahí está. Ah, bueno. Bien, gracias, muy amables. Bueno, esta noche me indicaron de que el tema era dos controles de convencionalidad. Este tema, lo voy a decir más adelante, pero es un tema novedoso. No hace mucho empezó a aplicarse y por favor, cualquier duda que tengan, me la preguntan en el momento porque luego se nos olvida y entonces yo no quisiera que quedaran por lo menos la mayoría de dudas solventadas el día de hoy. Bueno, entonces, este mecanismo o esta palabra o este bloque o control de convencionalidad tiene mucho que ver con lo que implica la protección constitucional. En este sentido,
recordamos, y voy a empezar por el tema de la Corte, porque ustedes se van a dar cuenta más adelantito que estas dos situaciones tienen mucho que ver y tienen una gran correlación. Entonces, recordamos que en primera instancia tenemos una constitución de 1985, y que entró en enero en 1986. A través de la Constitución se crean mecanismos de control interno para efectos de que ninguna norma ordinaria sobrepase a la Constitución. Hay muchos mecanismos de protección constitucional y están determinados y establecidos en la parte final, en la parte final de la Constitución de la República, creo, si no estoy mal, artículo 253, en donde se habla un tanto de la Constitución, perdón, de la protección constitucional. Entonces, mediante esta institución de la Corte de Constitucionalidad, tiene como objetivo mantener el orden constitucional, y eso quiere decir que recordamos que estamos en un estado en donde todo su origen orgánico, práctico y dogmático tiene su origen precisamente en la Constitución. Recordamos entonces que la Constitución está dividida en tres partes, ¿no? La parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. La parte dogmática, que es la del artículo 1 al 80 y pico, y si estoy mal, entonces ustedes me corregirán. Luego la parte práctica, que es donde están todo, orgánica, que es donde está todo el contenido de organización del Estado, sus estructuras, el organismo judicial, y la parte práctica, que es obviamente pues los mecanismos de control que se tienen. En ese sentido, entonces, se crea esto, y es tan importante el valor de la Constitución porque se supone que de la Constitución se da origen a toda la estructura del Estado. Por eso es que no puede haber ninguna contravención o contradicción con la Constitución, porque de lo contrario se estaría quebrantando ese orden constitucional. Ahora bien, hablamos, y espero que no haberme saltado tan rápido esta parte, pero recordamos que tenemos un organismo ejecutivo, un organismo legislativo y un organismo judicial. Cada uno tiene sus propias funciones, cada una tiene su quehacer dentro del sistema de justicia. Entonces, cuando este tema entra en función, digamos, por así decirlo, es porque recordarán ustedes en el artículo 44 y 46 constitucional, indica que se tienen reconocidos los derechos contenidos en la Constitución, pero también se tendrán por puestos aún los derechos que no estén contenidos, pero que formen parte de los derechos humanos. Y en el 46 habla sobre la incorporación de tratados internacionales a el ordenamiento nacional. Entonces, cuando hablamos de control de convencionalidad interno, implica que es realizado por los encargados de la Administración de Justicia, al analizar la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es digamos, un pequeño paso que se hace dentro del mecanismo de control de convencionalidad. Hago referencia a esto previo a entrar al tema de la Corte de Constitucionalidad, porque, digamos, este control de convencionalidad interno nos corresponde a todos, incluso no a nosotros como, y lo pongo ahí, ¿verdad? Jueces, fiscales, defensores, entre otros, que incluso podrían entrar ahí parte de la administración pública, como, qué sé yo, jueces municipales,
algunos otros ministros que al momento de emitir sus resoluciones deberían de tener incluso, aunque no es judicial, pero sí tener conocimiento de qué implicaciones a nivel de afectación de derechos humanos puede tener una decisión que se realice. Recordamos entonces que para llevar a cabo esta situación se debe de tener esta, ¿qué diría yo? Este análisis o esta confrontación entre lo que se va a resolver o los derechos que se tienen propiamente contenidas en la Constitución y las que están contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Al momento de realizarse esto, entonces es importante de verificar la Corte. ¿A qué nos referimos con hablar de la Corte de Constitucionalidad? Y es que la Corte juega un papel importante en estos mecanismos y entonces recordamos que es un tribunal permanente con jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, actúa como un tribunal colegiado, es independiente de los demás organismos del Estado y tiene funciones específicas que le asignan la Constitución y las leyes de la materia que propiamente, de acuerdo a la Constitución, es respetar los tratados internacionales, velar por el orden constitucional, dar opiniones consultivas, ser la última instancia en la defensa de los derechos, restablecer los derechos humanos, y por eso es que es importante tener presente esta situación. Dígame de una vez. Solo que no me quedó muy claro en sí, que es en la diapositiva anterior, el control de convencionalidades, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un proceso, es un paso, porque no me quedó muy claro exactamente en sí. No sé si puede poner la diapositiva anterior, perdone. Disculpe la molestia. No, no hay problema. Convencionalidad interno. Ajá. Está integrado por diversos sectores en los cuales participan la sociedad. Me imagino que cuando escribe defensores, habla de la sociedad organizada en grupos como ONGs o asociaciones civiles, pero el control de convencionalidad en sí, ¿qué es? ¿Es un proceso? ¿Es un grupo de instituciones? ¿Es un paso que se hace para analizar qué normativa internacional aprobada por Guatemala entra como parte del ordenamiento interno? No me quedó muy claro exactamente como que en sí qué es el control de convencionalidad. Si pudiera comentar, disculpe, Ligda. No se preocupe, esta la puse a propósito por la situación esta, o sea, yo quería enfatizar en que, si bien es cierto, hay una Corte de Constitucionalidad encargada, en principio, de ver, de hacer este control de convencionalidad, también, digamos que, a ver, hablamos de un control de convencionalidad interno y uno externo. Muchas veces el externo le corresponde a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones a nivel internacional. Y obviamente la Corte, pues porque es la obligada, por eso hacía referencia en la diapositiva posterior, que es la encargada del orden constitucional. Pero hay un control de convencionalidad interno, que es el que nos corresponde a nosotros, como jueces, como fiscales, como abogados defensores, y por eso les hacía referencia en tanto a que no debemos delimitar esa función de control de convencionalidad interno a solo nosotros tres, digamos, sino también a funcionarios, porque aquí yo no sé quién vaya a ser un juez de paz, yo no sé quién vaya a ser un juez de asuntos municipales, yo no sé quién vaya a ser un ministro, un viceministro, pero es una función, y aquí lo digo, es analizar la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos. Solo voy a darle espalda un ratito porque necesito mi Constitución. Y, por ejemplo, este es un ejercicio que yo hice cuando me preparé para mi examen privado. Pero, por ejemplo, entonces hice en teoría un como medio control a lo interno desde mi perspectiva, y ustedes se dan cuenta acá. ¿Qué fue lo que hice? Por ejemplo,
ir viendo ese control de convencionalidad y cómo es que nuestra Constitución es compatible con las normas externas, no externas, pero los tratados externos e internacionales, perdón, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en este caso, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución que habla sobre la protección de la persona y que forma o que es parte de, ¿cómo se llama? Que al momento de analizarlo y de verlo con otros ordenamientos, se indica que, por ejemplo, este es compatible o tiene una relación con el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ustedes lo van a ver y ustedes lo pueden ver y lo pueden hacer desde lo que ustedes realicen. El artículo 2, deberes del Estado, tiene una compatibilidad o una relación con el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 3 tiene una relación con el artículo 3 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, este análisis o esta relación que yo hago al momento de entrar a verificar esta situación, que es lo que me hace es ver que efectivamente nuestra normativa no está en contraposición con las normas, con los tratados internacionales, en este caso con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y así podemos ver que por lo menos la parte dogmática tiene mucha relación con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es esta tarea básicamente la que deben de hacer no solamente los jueces, los fiscales, los defensores y cualquier otra persona al momento de entrar a analizar esta situación. Ese es el control de convencionalidad interno que se hace o que hacemos desde nosotros. Y por eso es que sabemos que la protección a la persona no es solamente, ¿qué le diría yo? Una protección que brinda el Estado, sino también en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está contenida esa protección. Por lo tanto, si queremos alegar algo en relación a la protección de la persona, esta debe de ir encaminada no solamente al bien que se manifiesta aquí en el artículo 1, sino también cómo se concatena con la Declaración Universal. Y entonces, partiendo de ese punto, estamos hablando de que existe no solamente esa compatibilidad entre el artículo 1 y 1 de la Declaración, sino también que es un bien supremo que está siendo tutelado a nivel internacional y que es, al final de todo, materia de derechos humanos. Y sabemos que cuando es materia de derechos humanos tiene preeminencia incluso sobre el derecho interno. Por ejemplo, que no nos quisieran otorgar o la protección en cuanto a la vida de una persona. Entonces estamos viendo que si el Estado no nos la otorga, esto implicaría que nos están atendiendo a las obligaciones internacionales, y una obligación internacional, por ejemplo, es precisamente la protección de la vida. Entonces ahí entraría en riña la disposición interna con por así decirlo, ¿verdad? Con una norma internacional, y ante esa situación obviamente debe prevalecer, como es materia de derechos humanos, pues en ese sentido la declaración, por así decirlo, ¿verdad? Solo es un ejemplo así muy jalado que me estoy dando, solo para indicar por qué es que puse esta diapositiva previa. Entonces les digo, esta tarea del control de convencionalidad es un análisis que realizamos los abogados en las diversas áreas en donde nos desarrollemos. Entonces, voy a seguir y Juan Carlos, si continúa con la duda, me indica, porque entonces pretendo esclarecer precisamente eso en lo que va o lo que vayamos a ir desarrollando. Y entonces, ¿le parece? Sí, claro, Linda, muchas gracias, muy amable. Claro que sí. Vaya, entonces, les decía, por eso es que es importante que la Corte de Constitucionalidad, o tiene como función esencial la defensa
del orden constitucional. Ahora, entonces ya sabemos, una constitución está dividida en tres partes, tiene una parte práctica y entre la parte práctica está precisamente la protección del orden constitucional. Ya sabemos que el encargado es la Corte de Constitucionalidad y entonces existe una obligación de ejercer el control de convencionalidad. ¿De dónde deriva este control de convencionalidad o este análisis de compatibilidad, por así decirlo, entre la norma interna y la norma externa? Y tenemos la convención, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y entonces establece en cuanto a la obligación de los Estados partes, que los Estados partes en la Convención Americana se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Opiniones, o sea, independientemente del idioma, de la religión, de la opinión o de cualquier otra índole, pero se debe de respetar este principio o esta obligación. Y por eso es que nosotros, si no estoy mal, estamos adheridos a todos y hemos aceptado todos los tratados y convenciones a nivel internacional. Por eso, y derivado de, solo estoy poniendo este ejemplo, esta es una obligación que ya nos hace que como Estado debamos respetar los derechos y libertades, en este caso reconocidos en la Convención. Por eso es de que como defensores alegamos mucho, ¿verdad? Las garantías procesales o judiciales, artículo 8 de la Convención Americana, derecho a un recurso rápido e idóneo, derecho a una defensa técnica de confianza, derecho a ser escuchados en la brevedad posible y bajo los términos de ley, a ser escuchados por un juez imparcial. Y entonces, derivado de estas obligaciones, es que se han tenido que modificar mucha norma interna, no constitucional, sino ordinaria, porque recordemos que de la Constitución deviene todo el ordenamiento jurídico interno de un Estado. Entonces, deriva, digamos, este solo es un ejemplo del por qué viene a ser obligación el ejercer el control de convencionalidad. Entonces, recordemos que el control de convencionalidad es un análisis de compatibilidad que debemos de hacer entre la Constitución y las normas o tratados, convenciones en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y obviamente al momento de suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, automáticamente nos comprometimos como Estado a respetar esos derechos y esas libertades contenidos en la Convención. En la Convención se está, a partir del artículo 6 al artículo 12 constitucional, están ahí contenidas todas esas garantías, y entonces al hacer ese análisis o que un juez nos resuelva en relación a la violación del derecho de defensa, por ejemplo, él está obligado a tener que observar la normativa internacional y, digamos así, nacional e internacional, nacional con la Constitución e internacional con el tratado o con la convención, para verificar que efectivamente no se estén violentando derechos. Y recordemos que hay un principio que se me está yendo, y es el que les decía, el artículo 44 y 46 de la Constitución, que indican explícitamente, y yo no sé si tienen su Constitución ahí, que sería excelente que podamos ir viéndola, y dice, por ejemplo, el artículo 46, la preeminencia del derecho internacional, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, siempre y cuando, obviamente, sea en materia de derechos humanos. Y entonces, para hacer esa aseveración de que el principio debe ser que deben ser derechos humanos, lo encontramos en el artículo 44 y el 149 de nuestra misma Constitución. Entonces, al hacer ese análisis integral de la Constitución es que llegamos a esta conclusión. Ahora bien, entonces de ahí surge, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, no sé si los estoy haciendo bolas o no, pero
esta correlación o esta situación de análisis debe de venir siempre y cuando en materia de derechos humanos. Y siempre en materia de derechos humanos es donde va a prevalecer el tratado o convenio, incluso sobre la norma internacional. No, hay varias teorías que hablan sobre las situaciones estas de orden o de jerarquía, pero debemos de tener en cuenta que primeramente existe una obligación y que la vemos, por ejemplo, en este caso reflejada acá, y que de ahí surge esa obligación, pues obviamente de observar las normas y tratados internacionales específicamente en materia de derechos humanos. El artículo 2 también de esta convención indica que los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Entonces, esto lo tomé de una acción de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, pero, por ejemplo, el artículo 10, ¿dónde está el contenido? ¿Cómo se llama? Pero existen, digamos, diferentes puntos, ¿no? En relación a estas situaciones. Recordemos que en el Código Penal tenemos algunos artículos que, por ejemplo, hablan de la pena de muerte. Y la pena de muerte en los casos de plagio o secuestro. Si no mal estoy, ahí se hablaba, es que no lo encuentro ahorita, pero estaba ahí contenido una pena de muerte, pero también recuerdo que hay otros delitos que tienen pena de muerte y que ahorita no sé por qué no los encuentro, pero están contenidos ahí. Derivado de, por ejemplo, esta convención en donde se hace una prevalencia sobre el derecho a la vida, y al momento de confrontarlo con este artículo 2, con el artículo 2 de la convención, se establece que debería, como una medida o un procedimiento constitucional, y de acuerdo a las obligaciones que ya hablamos anteriormente, que el Estado debe de adoptar las medidas legislativas en relación a esos derechos y libertades garantizados por la Convención. Y un derecho garantizado en la Convención es el derecho a la vida. Por lo tanto, si la Convención nos está diciendo que debe de prevalecer o que hay preferencia por la vida, el contenido ordinario o legislativo del Código Penal, al contemplar la pena de muerte, obviamente entra en riña. Y por eso es que indica la convención que deben de adoptarse las medidas legislativas. En principio, y una obligación derivado de esto es que el Congreso de la República debió haber modificado los delitos que están contenidos en el Código Penal y que tienen la pena de muerte, y haberlo, o sea, eliminar del supuesto o de la consecuencia dentro de la norma jurídica. Situación que hasta el momento no ha sido realizado por el Congreso, pero sí tenemos esa obligación derivado de este mismo artículo 2. Entonces, vemos que que precisamente lo que les estoy diciendo, ese análisis del Código Penal con los derechos de la Convención, es en donde se está haciendo ya riña, y por eso es de que a partir de que se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, no ha habido prácticamente ningún tipo de pena en relación a pena de muerte. Sí, obviamente penas de prisión, penas privativas de libertad y entre otro tipo de sanción. Sin embargo, esta no ha sido tocada, porque entonces entraría en contraposición a la convención, y eso implica el no cumplimiento de las obligaciones que como Estado tenemos, lo cual traería como consecuencia una serie de consecuencias más, valga la redundancia, y que en las condiciones en las que nos encontramos como país, pues no estamos como en la mejor disposición de sufrirlas a nivel internacional, porque al final esto es lo que implica el incumplimiento. Dentro de la Convención de Viena,
que es otro tratado que ustedes estarán, o si es que ya lo vieron, está y que es conocida como el derecho de los tratados, establece en su artículo número tanto que existe un principio, el pacta sunt servanda, que implica que todas las partes firmantes del convenio tienen obligaciones internacionales y que estas mismas obligaciones internacionales las han adquirido al momento de la firma de los convenios, pero jamás pueden alegar el incumplimiento de un tratado o de alguna circunstancia derivado de una normativa interna. Entonces, hago relación a ello porque es importante que exista una situación de control de parte de la Constitución con las normas internacionales, pero también y que ese control, ese análisis de convencionalidad y tal vez de ahí deriva un poco el nombre, ¿no? Convencionalidad, que quiere, que muchos dicen que bien deriva de los convenios, o sea, hay muchos convenios y por eso mismo se dice que hay que se debe tener un control de convencionalidad, porque es el control al final de todo entre los convenios internacionales con las normas constitucionales. Y en ese sentido es como debe de tomarse, por así decirlo. Ahora bien, en materia o en conclusión, para hacerlo así muy concretamente, de lo que vamos ahorita, existe la obligatoriedad de la aplicación del control de convencionalidad mediante las formas indicadas en los artículos citados a través de la aplicación y respeto de los derechos humanos en la normativa interna. Voy a seguir hablando. Si tienen alguna duda, voy a ver aquí si no hay preguntas. Sí, Neri escribió, ¿no? Que es un mecanismo de protección y hacer efectivos los derechos fundamentales y humanos que estén consagrados en las diferentes fuentes del derecho internacional público, principalmente en los tratados internacionales, etc. Es precisamente lo que les decía, el análisis de ver yo le digo compatibilidad porque es un término más fácil, más digerible, pero ese análisis, ¿verdad? Entre la norma, entre la Constitución y los tratados internacionales y ver si no riñen derechos fundamentales entre ellos. Eso es básicamente. Ahora bien, empecé de atrás para adelante. Entonces, para que recordemos, es control de convencionalidad lo que estamos viendo ahorita. Pero también creo que para comprender un poco esto y los niveles en los que se va ascendiendo para llegar a esos mecanismos, es necesario hablar del bloque de constitucionalidad, que es distinto, por así decirlo, o es a nivel un tanto a nivel interno, y el control de convencionalidad un tanto más a nivel más grande con convenios internacionales. Cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, estamos hablando de esto mismo, ¿verdad? Y debemos de tener en cuenta que debe de haber interrelación entre tratados internacionales con el derecho interno. El bloque de convencionalidad es una doctrina reciente, introducida por la vía jurisprudencial, y como les decía, su efecto en el ejemplo primero que les puse en la Constitución como en el Código Penal abarca entonces, si nos damos cuenta que abarca tanto la justicia constitucional como la justicia ordinaria, si hablamos en materia penal, ¿verdad? O en cualquier otro derecho. El bloque aquí me confundí, es bloque de convencionalidad, se integra por la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales. Entonces,
Y hablando del bloque de constitucionalidad, vemos un tanto este término en esta sentencia 295-2013 de la Corte Suprema de Justicia, en donde se indica que es de observancia obligatoria como parte del bloque de constitucionalidad y de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala. Esto en cuanto a los mecanismos de convencionalidad. Ahora bien, el bloque constitucional lo constituye lo que había en los artículos que habíamos leído anteriormente, el artículo 46 como el artículo 44, al establecer que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y el artículo 44 en cuanto a que, aunque no... los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Entonces, para tener un poco claro esta situación, ustedes creo que han visto esta famosa pirámide, que es la pirámide de Kelsen, ¿no? En teoría, nuestro ordenamiento jurídico interno está así, en una pirámide. En la cima está la Constitución. Aquí están, debajo de la Constitución están los tratados internacionales, luego las leyes, que pueden ser ordinarias, los reglamentos, los decretos ejecutivos, las sentencias, directrices, memorándum, entre otras órdenes, por así decirlo, que se puedan emitir por parte de algunas instituciones u organismos del Estado. Entonces, si nos damos cuenta, así como está en el triángulo que ustedes están viendo ahí, de la Constitución deriva o viene todo el ordenamiento. Tenemos a la Constitución, como tratado internacional podríamos decir que tenemos a la Convención Americana de Derechos Humanos. En las leyes que están aquí, recordemos que todo el ordenamiento ordinario o las leyes, Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, Código de Comercio, Código Municipal, todas esas normas que son ordinarias y que obviamente no son la Constitución, sí tienen un origen y su origen es precisamente la Constitución. Entonces, cuando hacemos el control de convencionalidad, hacemos lo siguiente, de constitucionalidad, hacemos lo siguiente, analizamos una ley y si esta ley, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Código Penal, solo lo estoy poniendo como ejemplo, indica que se le dará preeminencia a la pena de muerte y no a una medida sustitutiva. Entonces, aunque ahí hay una discusión bastante fuerte y de años en relación a este tema, pero en principio podríamos decir que si ese fuera el contenido del Código Penal, entra en contraposición a la Constitución política, porque la Constitución está dándole una mayor fuerza a la vida y el Código Penal le está dando una preeminencia a la muerte. La vida es un derecho fundamental, por lo tanto, si esta ley, si el Código Penal estuviera dándole preeminencia, entonces a la muerte entraría en contravención con la Constitución y al hacer ese análisis ya prácticamente estamos poniendo en práctica el control de constitucionalidad, lo que tendría como consecuencia, ustedes saben, ¿no? Si una ley, ordenamiento o resolución es contraria a una garantía constitucional que procede ahí, obviamente se activa el mecanismo de la inconstitucionalidad y esa tarea es la que se hace. Ahora, en materia de tratados de derechos, en materia de tratados internacionales, en materia de derechos humanos, la situación es distinta y dice que, de acuerdo al 44 y 46, tendrán preeminencia sobre el derecho interno. Ahí hay una serie de teorías que dicen que sí, que está arriba de la Constitución, otras que están abajo de la Constitución, tal y como lo marco acá, y otras dicen que están al mismo nivel. Finalmente, la conclusión de ello es que siempre y cuando sea tratado en materia de derechos humanos,
se le va a tener prácticamente que respetar al mismo nivel o con la misma igualdad que se le respeta a la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso es que actualmente ustedes creo que están al tanto de la coyuntura nacional, pero por eso es de que se le está dando tanta importancia al proceso de consulta a los pueblos indígenas. La consulta no es un derecho contenido en la Constitución y puede ser tarea para ustedes. Búsquenlo al derecho y al revés, y no hay derecho a consulta de pueblos indígenas en la Constitución. Lo que sí existe es en el artículo 67, 68 y 69 de la Constitución un reconocimiento a pueblos indígenas, lo cual no está desarrollado. Sin embargo, el convenio 169 de la OIT viene a establecer parámetros, bueno, no parámetros, pero viene a decirnos que los pueblos indígenas debemos de ser consultados cuando se esté afectando algún punto de interés nuestro, dígase medio ambiente, dígase tierra, dígase costumbres, cultura, entre otros que tengan que ver con pueblos indígenas. Entonces, nos damos cuenta que acá no tenemos, o nuestra Constitución no tiene ese parámetro de consulta a los pueblos, pero un convenio internacional sí. Y entonces estos dos puntos o estos dos temas vienen a colocarse en un punto de igualdad dentro de la pirámide y por lo tanto, al momento de hacer valer los derechos y obligaciones derivados del convenio o de la convención, del convenio, entonces tienen que respetarse y dársele la misma preeminencia como si fuera, ¿y por qué? Porque es un derecho, primero porque es un derecho humano y un derecho de los pueblos indígenas, que recordamos también que del 100%, que de la totalidad o de acuerdo al censo, último censo 2020, según indican, hay un 48% de población indígena. Entonces, atendiendo a eso, sabemos que debe de dársele también ese mismo respeto a esos derechos humanos, no contenidos aquí, pero sí reconocidos por el Estado, y al momento de haberse aceptado el convenio 169, se le estaba dando una preeminencia. Entonces, en ese sentido, estando los dos en el mismo punto, debe de respetarse y debe de dársele esa preeminencia que requiere. Al momento de que se da esta situación, se está realizando y la Corte de Constitucionalidad, al momento en que se plantea, por ejemplo, el amparo en contra de la minera Fénix, y al indicar que efectivamente se vulneró o se violentó el derecho a la consulta, la Corte viene y restablece ese derecho vulnerado mediante la sentencia en la que indica que se le debe de hacer consulta a los pueblos afectados por la minera Fénix. En ese sentido, entra entonces esa igualdad en cuanto a esa situación. Eso es el análisis de convencionalidad, pero también solo lo pongo como ejemplo, esa sentencia de la minera finalmente nos viene a hacer un análisis de los controles de convencionalidad que se deben de respetar. Insisto, consulta no está contenido en la Constitución, pero sí en un tratado internacional. Y como tenemos la obligación de respetar también los convenios internacionales, es por eso que la Corte de Constitucionalidad guarda y resguarda el bloque de convencionalidad e indica debe de hacerse la consulta en teoría y en principio, porque así lo mandata la convención, el convenio 169 de la OIT. Entonces, este control de constitucionalidad lo hacemos, por así decirlo, a lo interno, y si la norma ordinaria riñe con el contenido de la Constitución, prácticamente abre la puerta a una inconstitucionalidad. En ese sentido, entonces vemos por qué hablé del control de constitucionalidad y de convencionalidad, para que tratar de explicar entonces por qué es que existe esta distinción, por ejemplo, no distinción, pero aseveración en cuanto a la importancia de manejar los dos temas. Recordemos, y lo explico de esta forma porque es un tanto más fácil,
para que no, espero que para no hacerlos tantas bolas, pero el control de constitucionalidad, que sería este que hacemos con las leyes y ver si no riñen con la Constitución, y el control de convencionalidad, que es un análisis que se realiza en cuanto a hacer un cotejo entre la normativa interna y propiamente la Constitución con los convenios internacionales que estamos obligados, abogados, defensores, jueces, magistrados, fiscales, a tener presente dentro de cualquier situación. Entonces, creo y espero, y digamos, con esto, para hacerlo de una forma muy concreta, sería esta la conclusión, ¿no? Distinguir las dos posiciones, ver que en todo momento tiene efectivamente mucho que ver la Corte de Constitucionalidad al momento de ejercer esos controles, tanto en lo interno, mediante el control de constitucionalidad, y a nivel internacional, por así decirlo, pero que al final tiene una repercusión interna en cuanto a la aplicación y respeto de los derechos contenidos en los convenios y tratados internacionales, y que finalmente recordamos que única, simple y sencillamente en los casos en donde se trate de derechos humanos, el tratado o convenio internacional va a tener la misma posición o el mismo lineamiento que la Constitución Política de la República. Entonces, la importancia de la Constitución o del tratado en materia de derechos deriva en que, en este caso, en nuestro caso Guatemala, tiene a la Constitución como origen del Estado, y si se quebranta un parámetro de la Constitución, obviamente se está quebrantando todo el marco del Estado, y eso implicaría que estamos prácticamente mal, ¿verdad?, en la Constitución. Entonces, no, y por eso es de que, si se recuerdan, hay principios constitucionales que indican que no, por ejemplo, los derechos fundamentales o la parte orgánica de la Constitución no podrá ser, ¿cómo se llama? No podrá ser modificada por el Congreso de la República, salvo en algunos casos, como lo fue en el año 1993, mediante una consulta que se hizo a el pueblo de Guatemala, y que mediante eso pues, se entró a conocer la modificación de algunos artículos, pero obviamente no todos, y no de la parte dogmática de la Constitución. Entonces, les dejo el espacio porque no sé si quedó claro. ¿Tienen dudas? Vuelvo a repetir. Por favor, díganmelo, porque este es un tema un montón o muy grande, porque les digo y les vuelvo a repetir, hay una serie de teorías, por ejemplo, solo partiendo de este punto de la cima de la pirámide de Kelsen, en cuanto a tratados internacionales sobre derechos humanos. Licenciada, yo sé que no soy parte del grupo de compañeros que están recibiendo estas conferencias, sin embargo, me gustaría que quizá nos pudiera hablar sobre qué mecanismos podemos utilizar nosotros al momento de darse una violación a derechos humanos. Por ejemplo, en algún momento usted mencionó la inconstitucionalidad, pero hay otros. Entonces, me gustaría que tal vez nos hablara de cuáles son los instrumentos que nosotros podemos utilizar o los que podemos presentar ante la Corte, y en qué casos se podría aplicar cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos en el artículo 265, 266, 268 y 263 específicamente, el título sexto,
que dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Y entonces, a ver, tenemos como varias, aquí lo contempla la misma Constitución como garantía constitucional y defensa del orden constitucional. Dentro de ellas están el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes, la exhibición personal, básicamente esas, ¿verdad? Incluso el artículo 277 indica reformas a la Constitución y el 276 que especifica de una vez la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Entonces, la ley de amparo no es que haya sido un antojo del Congreso crearla, porque además no es creada por el Congreso, es creada o fue creada en su momento por la Asamblea Nacional Constituyente. Y también ese es otro punto, ¿verdad?, que debemos de establecer. La Constitución no se crea a partir de un Congreso de la República, sino de una asamblea. De esas asambleas que derivan todo este contenido, y por eso decimos que es tan especial la Constitución, y por eso es que se le tiene un respeto enorme, porque de ahí deriva, ya les decía anteriormente, todo el marco organizacional del Estado. Tenemos entonces, recordamos, garantías constitucionales. Dentro de la Constitución les hacía referencia a tres cosas: exhibición, amparo e inconstitucionalidad, pero también tenemos otras leyes que tienen la misma jerarquía constitucional porque fueron creadas precisamente mediante Asamblea Nacional Constituyente. Y una de ellas es, o tenemos, por ejemplo, la ley de partidos, de partidos políticos. Está la propia ley de amparo, amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad. También tenemos la ley de orden público, entre otras, se me está yendo una que no recuerdo ahorita, pero son 4. Entonces, la garantía fundamental de la libertad personal es protegida mediante la exhibición personal. Este tema, siendo que se está protegiendo la libertad de las personas, tiene su origen, puesto que dice el mismo articulado constitucional que se activará cuando alguna persona se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ello o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley. Tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a la que estuviere sujeto. Esta es una garantía constitucional y por eso es de que muchos abogados, y tenemos que tenerla presente, es que se presenta o se plantea la exhibición personal. Es un mecanismo muy sencillo y la ley de exhibición personal indica que no está sujeta a formalismos. Eso quiere decir que si sabemos de una detención ilegal o infundada, o incluso siendo legal, pero se está sufriendo vejámenes en la prisión en donde esté, se puede plantear esta. No tiene un memorial específico de planteamiento, puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser que usted esté de viaje y está en un restaurante y no tiene su computadora, ni tiene papel, ni tiene dónde imprimir, toma una servilleta. En la servilleta puede usted plantear la exhibición personal, lo pasa al juzgado de paz que encuentre y, siendo una garantía, dice la ley que debe de ser solicitada de forma inmediata, y la práctica de la exhibición personal debe de ser en el mismo sentido, practicada de forma inmediata. Este es un mecanismo de control y que a nosotros los abogados y a ustedes les puede servir en cualquier momento, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre su patrocinado.
También, asimismo, está el mecanismo o el control de la restitución de los derechos, y el amparo procede cuando se violenten los derechos fundamentales establecidos en la parte dogmática de la Constitución, o incluso cuando no siendo reconocidos por la Constitución, exista un convenio o tratado internacional que sí lo reconozca. Vuelvo al ejemplo de la minera Fénix. Ahí fue un amparo planteado por la omisión en cuanto a el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas afectados por la minera Fénix. Si nos dan, y vuelvo a insistir mucho en esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Se han planteado amparos derivados de los derechos fundamentales, pero también se han planteado otros derivados de las obligaciones internacionales. Claro ejemplo, el que acabo de mencionar. Indica entonces que el amparo se instituye con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y leyes garantizan. Hablar del amparo también es otro tema bastante grande. Desglosándolo de lo que dice el articulado constitucional, podemos establecer que obviamente la finalidad entonces es restituir cualquier derecho fundamental que se esté violentando cuando haya una amenaza, restricción o violación. La ley de amparos establece otros preceptos, bueno, establece y están juntos, a pesar de están rigiendo la misma materia, pero establece que derivado de una orden, resolución o algún tipo de disposición de autoridad o de entidad privada, no lo dice así, pero de alguna entidad privada que implique esta violación a derechos humanos. De ahí deriva o de ahí tiene su origen. Obviamente el amparo debe de cumplir con algunos requisitos. Primero, la definitividad, que creo que, bueno, no sé si ya han tenido ustedes una clase de constitucional propiamente en esta materia de aplicación o de amparos o de inconstitucionalidades, pero hay requisitos muy puntuales que se deben de cumplir para el planteamiento del mismo. Entonces, bueno, ustedes me irán diciendo ahí en el transcurso, pero no quisiera meterme a temas que quizás ustedes no han visto porque los puedo confundir, o me puedo adelantar, o también puedo estar hablando cosas que ustedes ya vieron. Entonces, no sé, pero digamos, hay requisitos muy puntuales como la definitividad, el agravio, la autoridad impugnada, los terceros, que deben de contemplarse en este tipo de acciones. La finalidad es el restablecimiento. Tema o puntos muy concretos es que se deben de mencionar cuáles son las violaciones, cómo se ha visto restringido el derecho o por qué es que decimos que una resolución o alguna norma o alguna disposición está violentando esos derechos. Obviamente, todos estos requisitos y todo este contenido está más especificado en la ley que para el efecto establece la ley de amparo, pero es importante, digamos, que lo tengamos presente porque de esto derivará mucho la procedencia del mismo. La definitividad quiere decir, por ejemplo, que se debieron o se deben de agotar todos los procesos previos, ordinarios, judiciales, administrativos, previo a llegar al amparo. El amparo es la última instancia y esto quiere decir que ya fuimos al MP, ya fuimos a la corte, ya fuimos a no sé dónde y nuestro derecho sigue siendo violentado. Entonces,
una vez agotado el trámite, tanto administrativo como judicial, entonces vamos al último eslabón, que es la Corte de Constitucionalidad, que tiene como finalidad garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales, y entonces por eso es que vamos allá, y entonces posiblemente ahí es que nos den o nos otorguen la protección que se necesita para el restablecimiento de ese derecho establecido. Ahora bien, la otra garantía es la inconstitucionalidad, y entonces esta tiene como objetivo garantizar la supremacía constitucional, y la supremacía constitucional es de la que hablábamos en el artículo 44, 46, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Básicamente lo que les decía en la última diapositiva, se plantea cuando existe una violación por parte de una norma ordinaria a una disposición constitucional. ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, la ley de, solo para ponerles un ejemplo, la ley de, o las reformas a la ley de ONGs, decreto 4/2020, si no mal recuerdo. Esa inconstitucionalidad se plantea porque limita a consideración nuestra, por ejemplo, el derecho de asociación, porque entonces ahora va a estar delimitado que si formó parte de una ONG, ya no podrá ser parte de otra ONG. Entonces, eso violenta el derecho a la libre asociación. Violenta, por ejemplo, al momento de otorgarle facultades al Ministerio de Gobernación. O sea, se le dice, se le dan facultades al Ministerio de Gobernación porque puede disolver cualquier tipo de asociación u organización en el momento y en el plazo que él quiera. Cuando se da este punto o esta situación, implica que se le están otorgando facultades de sanción, y esas funciones de sanción únicamente están delegadas de acuerdo a la Constitución al organismo judicial. Entonces, si nos damos cuenta solo con esos dos puntos, es que en principio se está violentando el derecho a la libre asociación, y también se están usurpando funciones constitucionalmente delegadas al organismo judicial. Situación entonces que la ley de ONGs entra en contraposición con la Constitución. Si entra en contravención o en riña la ley de las reformas de la ley de ONGs con la Constitución, esto quiere decir que no, o sea, una ley chiquitita no puede venir a quitarle autoridad a la mamá. Por ejemplo, la mamá de todas las leyes va a ser la Constitución. Entonces, la ley de ONGs es un hijito, y el hijito no puede venir a querer suplantar a la mamá Constitución, en términos muy, muy prácticos, ¿verdad? Entonces, si existe esa incompatibilidad, constitucionalmente hablando, la ley de ONG debe ser expulsada del ordenamiento jurídico porque no está atinada a lo que mandata la Constitución. Por eso es de que en ese caso muy concreto se planteó una inconstitucionalidad general parcial por estos dos, digamos, estos dos derechos que estaban siendo vulnerados por esta nuevas reformas a la ley de ONGs. Esos tres mecanismos, digamos, son como los más específicos que nos otorga la Constitución precisamente para la protección constitucional, pero están totalmente desarrollados, ya como quiero ver, aquí lo decía Miguel, están desarrollados dentro de la ley de amparo y exhibición personal y constitucionalidad, que no recuerdo el número de decreto, pero ahí están contenidos todos los requisitos, todos los motivos de procedencia, incluso cómo va a ser el orden para la presentación de cada uno, y que implica también en el mismo sentido los requisitos previos que se deben de realizar para que este mismo sea funcional. Entonces, no sé si
¿Tienen alguna pregunta? O si los hice más, si los enredé más, también díganme para que pueda apoyarles, pero no sé si queda bien este tema o si tienen alguna duda. ¿Tienen dudas, compañeros? Este es el momento de hacerlas o comentarios también sobre el tema que expuso la licenciada. Solo, Juan Carlos, yo no sé si le hice más bolas o le aclaré algo o si todavía tiene la duda. No, Ligda, desde la primera explicación que dio sobre mi duda que no captaba exactamente qué era el control de convencionalidad, ya me quedó totalmente claro. Es un proceso, es una acción que realizan determinados actores, entre los que mencionó usted prácticamente a la sociedad en sí, pero eh, específicamente jueces, fiscales, sociedad civil, defensores, etcétera, en el cual se va a realizar un análisis de compatibilidad en materia de derechos humanos con los tratados internacionales y la Constitución. Entonces eso pienso que me quedó claro. Gracias, Ligda. Sí, bueno, qué bueno que le haya resuelto la duda. Y les decía, hay mucho más que hablar y gracias Juan Carlos por haber hecho la pregunta. Espero que haya quedado claro y les digo, este es un tema bastante grande. Hay un material que quería compartirles porque precisamente es una, ¿cómo se llama? Es sí, una tesis de doctorado en donde se habla de toda esta materia de convencionalidad. Entonces, creo, no sé si se los puedo hacer llegar a través de Miguel o les doy, o se los, no sé si puedo adjuntarlo acá, pero sí me gustaría que en algún momento puedan leerlo para comprender un tanto más qué implica esto. Y es muy bonito porque hablan de cómo ha sido la evolución a partir de qué, de 1990 y tantos, que empezaron a hacer, a introducir este término o esta situación. Y por eso es de que no les sorprenda que los jueces, esa es otra cosa, en principio ese control de convencionalidad no lo tenemos que pedir nosotros, sino los mismos jueces deberían de aplicarlo en todas sus resoluciones. Los mismos fiscales deberían de aplicarlo al momento de la persecución penal, en el sentido de garantizar, de procurar, de verificar que se lleve a cabo el debido proceso y nosotros como defensores, pues obviamente al momento de invocar algún derecho, alguna situación, podemos también invocar el derecho internacional para que entonces así se sepa, de hecho ya el juez, que hay una norma que protege los derechos de nuestro patrocinado. Por ejemplo, solo ya estoy volviendo otra vez al tema, pero la garantía ¿de qué les digo? Del derecho de defensa. Y ese es el contenido en el artículo 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y cuando empezamos incluso ¿qué? A solicitar una audiencia o que se respete que nuestro patrocinado nos eligió como defensores, podemos invocar esa norma y automáticamente el juez va a saber que ese derecho que estamos alegando a favor de nuestro patrocinado está contenido en la convención. Por lo tanto, al hacer el mecanismo de control de convencionalidad, él va a tener presente que ese es un derecho reconocido no solamente por la Constitución, no solamente por el Código Penal, sino también y por el Código Procesal Penal, sino también por una norma internacional, que en este caso es la Convención Americana.
Y bajo ese precepto, entonces, no tendríamos que solicitarle al juez que por favor observe el convenio tal, sino de hecho, él al momento de resolver nuestras peticiones debe de hacer ese análisis y verificar si lo que estamos pidiendo como norma o como derecho fundamental no entra en riña con la convención ni con la constitución. Entonces, ahí sería como un tanto eso, que en principio dice la doctrina debería de ser de oficio. A nivel comentario con la consulta que hizo el compañero Miguel sobre las herramientas jurídicas para defender los derechos humanos, pues analizo y entiendo que la Constitución protege una serie de derechos fundamentales y al establecer en la misma Constitución que todos los tratados y convenciones en materia de derechos humanos son superiores al derecho interno y adquieren, ya con los análisis de lo que usted nos explicó, adquieren la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, entiendo que todas las herramientas que son las que acaba de mencionar que están en la ley de amparo, todas las herramientas que protegen la Constitución, por ende, protegen los derechos humanos, ¿no? O sea, entiendo que son las mismas. Sí, sí son las mismas, digamos. Recordamos que tenemos 263, les dije, que habla sobre las garantías constitucionales y sí son las mismas. Licenciada, teníamos ahí un pequeño debate con Juan Carlos, que desde hace días hemos venido platicando el tema, y con lo que usted mencionó hoy, yo comprendí, y me corrige si estoy mal, un amparo se presenta cuando en un proceso se han agotado todos los recursos. Entonces ya solo queda presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Así funciona la garantía del amparo. Ahora, la inconstitucionalidad es cuando una ley contraviene lo establecido en la Constitución Política de la República o cualquier otro tratado en materia de derechos humanos, ¿verdad? Como en el caso del STOR que se está viviendo ahorita, que con el decreto de estado de sitio, pues se contravienen algunos derechos establecidos en la Constitución, ¿verdad? Entonces, como esa diferencia, que el amparo se da después que se ha agotado todas las vías en un proceso. Y en cambio, la inconstitucionalidad no se tiene que agotar ningún procedimiento, sino que surge a partir de que una ley contradice la Constitución. Sí, está bien, solo, a ver, la diferencia, creo yo, para hacerlo más sencillo, es que el amparo es la garantía para la protección de derechos fundamentales y la inconstitucionalidad es el mecanismo que garantiza la supremacía constitucional, es decir, que ninguna ley chiquita o menor o emitida por el Congreso quiera eliminar o contradecir alguna disposición constitucional. Aparte de eso, el amparo procede siempre cuando haya una violación a derechos humanos emitida no solamente por un ente público, sino también por cualquier ente privado, pero puede ser a través de una resolución, es decir, de una sentencia o de una disposición administrativa, por ejemplo, lo que les comentaba, lo del aumento al gas propano y a la gasolina. Ese
digamos que esa orden o esa aceptación de la elevación de precios se dio dentro de un acuerdo gubernativo. Al momento en que ese acuerdo gubernativo que se dio con el presidente en Consejo de Ministros, obviamente por sí mismo no tiene una fuerza de ley porque es un acuerdo gubernativo, pero sí tiene una implicación a nivel de la vida de todos los demás ciudadanos. Muchos que tenemos la oportunidad de acceder al gas propano, pues pagaremos, pero independientemente a eso implica una elevación al coste de vida y a los productos de la canasta básica, lo que implica una violación al derecho a la alimentación, porque muchos no van a poder comprar el gas. Muchos derivados del gas se van a evitar comprar otras cositas. Posiblemente hay una violación al derecho al medio ambiente, porque entonces muchos también que no puedan pagar los 142 quetzales van a tener que ir a cortar los árboles de no sé dónde. Eso va a implicar una alteración al orden social del país, situación que podría en principio como evitarse con la no emisión de ese tipo de acuerdos. Entonces, lo que se pretende, y vemos, ¿no? Esa violación al derecho a la vida, a la alimentación, a la economía familiar y a una estabilidad y desarrollo personal. Por esta violación a estos 4 derechos es que se plantea el amparo. Entonces, tienes razón en lo que dicen, pero así como que así más fácil sería ese mecanismo. Hablo de definitividad porque, y no es que sea, bueno, el amparo es el último recurso y por eso dicen que es extraordinario, porque primero debe de agotarse toda la vía ordinaria. ¿Qué quiere decir? Agotar los procesos administrativos, los procesos judiciales y finalmente, pues en todo caso, llegamos a la vía judicial. Tengo un ejemplo. Estamos llevando unos casos en Retauleu. Ahí, en la primera declaración, nos decretaron la falta de mérito. Había querellante a decir, la querellante no estaba de acuerdo, apeló, la sala le da la razón y en la resolución de la sala indica, se ordena ligar a proceso por los delitos de tales y tales y tales a las personas tales y tales y tales. Consideramos nosotros que la sala, en primer lugar, entró a hacer una función que no le competía y fue a valorar prueba. Ellos no tienen potestad para valorar prueba, más que los motivos de procedencia o no de la apelación en todo caso, pero entran a valorar prueba y dice que sí, se tiene por cierto esto, se tiene por cierto aquello. Eso ya es una violación al debido proceso porque no está entre su mandato realizar ese tipo de cuestiones en materia de apelación. Segundo, ordena que se debe de ligar a proceso, vulnerando a consideración nuestra el derecho de defensa, porque se supone que debe de ser escuchado previamente antes de ser ligado a proceso, pero ahí de una vez, en todo caso, consideramos nosotros, hubiese dicho, ¿verdad? Razones, su resolución de falta de mérito o que se repita la primera declaración y que se emita la resolución correspondiente, pero no, ellos de una vez ordenan ligar a proceso y eso está totalmente prohibido por la Constitución. Entonces, al momento de que entre en contraposición esta situación, no tenemos otro mecanismo para apelar la apelación, porque los motivos de procedencia de la apelación están establecidos en la ley, en el Código Procesal Penal, y no hay recurso alguno para apelar la apelación, digamos así, en términos sencillos, ¿verdad? Apelar la apelación de primer grado. Por lo tanto, si no hay recurso, no hay vía ni administrativa ni judicial, entonces, ¿qué nos queda? Ir a la vía constitucional a través del amparo. Entonces, ese tipo de circunstancias es la que hay que tener presente. En este caso, en el que les planteo, nosotros agotamos la definitividad porque no hay recurso más que conozca este tipo de situaciones. Entonces, por eso es que se nos da o se nos otorga, digamos, o planteamos el amparo, pero sí, básicamente sería
en términos claros y sencillos esos motivos, siempre y cuando se agote la definitividad. Y ahorita les estaba buscando, les mandé este documento que la verdad a mí me pareció muy, muy bueno, porque para aprender y para esclarecer los controles de convencionalidad, pero les mencionaba que existen, y también está la ley de amparo, y habla sobre, mejor se los voy a proyectar. Esta es una versión comentada de la ley de amparo en relación a las consideraciones que hace la Corte. Entonces, si nos damos cuenta, dice la presente ley, y si eso bueno, por lo menos a mí me ayudó mucho cuando estudié, pero ir haciendo esta relación. Por ejemplo, el artículo 1 se relaciona con el artículo 200, o este inciso, o este título sexto de la Constitución, garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. En cuanto a que dice, la presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional, y el título sexto dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Entonces tiene una relación. Dice, interpretación extensiva, las disposiciones se interpretarán siempre en forma extensiva, manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos, funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional, también tienen que ver con este título 6. La supremacía constitucional, que yo, por ejemplo, haría un llamadito ahí a el artículo 44, 46, 175 y 204 de la Constitución Política de la República, porque ahí, en esos artículos, nos habla propiamente de la supremacía constitucional. Tenemos los principios de la aplicación de la ley, el impulso de oficio, la aplicación supletoria. Entramos con el amparo, y dice el objeto del amparo es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaurar el imperio de los mismos cuando la misma hubiere ocurrido. Dice sujetos pasivos del amparo, y es en contra de quienes se puede presentar. Entonces está el poder público, autoridades centralizadas o autónomas, sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, y entonces establece quiénes pueden ser el objeto pasivo, por qué motivos se presenta, y las razones por las cuales, y cuáles serían como las peticiones en materia de la misma si se llegaran a presentar. Está hasta el inciso H, está la competencia, quienes van a conocer. Si yo planteo un amparo o la autoridad impugnada es el Tribunal Supremo Electoral, el competente para conocer va a ser la Corte Suprema de Justicia. Si planteo un amparo en contra del viceministro de Estado, que es en el caso, bueno, en muchos casos, el competente va a ser la Corte de Apelaciones. Si planteo un amparo en contra del alcalde, ¿quién va a ser el competente para conocer? No, la Corte de Apelaciones. Y así está enumerado, ¿verdad? Aquí hasta el inciso J también, de qué amparos va a conocer la Corte la Corte de Apelaciones. En competencia de jueces de primera instancia, por ejemplo, en contra de administradores de renta, dice jueces menores, jefes y demás empleados de policía, los alcaldes y corporaciones municipales, no comprendidas en el párrafo anterior, entidades de derecho privado. Hay motivos de excusa, de recusación, la forma de interposición, el plazo. El plazo se supone que debe ser de 30 días, pero hay algunas sentencias en donde dice que cuando el agravio sea permanente y sea constante, entonces no habrá plazo para la interposición del amparo, y bajo este precepto también es que se han presentado una serie de amparos. La solicitud
perfectamente puede hacerse de forma verbal cuando concurran estos dos elementos, la persona notoriamente pobre o ignorante, y el incapacitado o el menor que no pudiera actuar con auxilio profesional, y hay casos en donde se ha planteado de una forma verbal. Tengo conocimiento de una comunidad que planteó de esta forma su solicitud a la Corte la remite al procurador y el procurador de Derechos Humanos es quien plantea el amparo a favor de la comunidad, el amparo provisional y todo lo que tiene que ver con ello está contenido acá en el mismo sentido, la inconstitucionalidad, y está establecido la materia y las funciones, las jerarquías, y entonces recordemos que la inconstitucionalidad es la garantía a la supremacía, a la supremacía constitucional, y por eso es que se habla de la jerarquía, de la nulidad de las leyes, en casos concretos, en casos directos, y así, o sea, aquí práctica y literalmente está contenido todo. Y es esa forma en la que podríamos establecer ello, y perfectamente están en lo correcto, Miguel, en cuanto a la aplicación de cada uno. Bueno, gracias, licenciada. Compañeros, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para ir finalizando la sesión. Compañeros, buenas noches. ¿Alguna opinión? Compañeros, buenas noches. ¿Alguna opinión, comentario, duda que tengamos? Este es el momento previo a finalizar la sesión de hoy, mis estimados. Entonces queda un momentito ahí para que nos expresemos libremente. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Ligda. Yo, pues, únicamente para agradecer, ¿verdad?, el tiempo que usted se ha tomado y pues, por podernos compartir esta charla, capacitación, o como le queramos llamar, que pues ha sido de mucho beneficio para nosotros. Muchas gracias, Ligda. ¿Alguien más? Si no hubiere alguna otra intervención de los compañeros, licenciada, muchísimas gracias por el espacio y el apoyo, muy amable. Hay cuestiones que estábamos flaqueando y pues quedaron claras ahorita con su intervención. Ahí disculpe la preguntadera. Gracias también a los compañeros que estuvieron presentes, al compañero Miguel Ángel, y solo una consulta para los compañeros del Bufete Popular y Miguel Ángel Paniaguas, y cómo quedaríamos con la siguiente actividad. ¿Habría una siguiente actividad, estimado Miguel? Sí, justamente ahorita hablé con el licenciado el viernes, como habíamos quedado, a las 7. Excelente. Entonces, ahí estamos, compañeros. Quedamos para el próximo viernes a las 7. Ya sería la última sesión. Y ya después de esa sesión, pues, a pasar los cuadros de asistencia al Ligue y las notas que dio el extra por esta actividad. Pero yo estoy satisfecho aún sin nota, pues muchas cuestiones han quedado claras y cuestiones que estábamos un poquito flojos, ¿no? Hemos ido aprendiendo. Compañeros, muchas gracias, feliz noche. Mi estimado Miguel, muchas gracias, feliz noche. Y feliz noche, licenciada, un gusto conocerla y muchas gracias por haber estado con nosotros. Aprovechando que están con la directora del bufete, ahí sáquenle más conferencias, mujeres.
Dijiste ¿no te escuchamos o no te que entendí? está malo el internet y entrecortado. Aprovechando que estamos con la directora del bufete, aprovechen para pedirle apoyo para más conferencias. Licenciada, dennos clases ustedes todo el semestre que viene. Miguel dijo que le pidiéramos apoyo. Cabal, solicítennos y ahí estaremos. No, podemos apoyarles. Recuerden que estamos ahí para eso, estamos, ¿no? Para apoyarnos y construir y crecer juntos. Entonces, si tuvieran algún, miren, lo único que creo que necesitamos es primero que nos lo digan con tiempo, que nos digan qué tema es el que necesitan y si no lo podemos dar nosotros, en todo caso, buscamos a los expertos para que se los puedan dar. Entonces, creo que es como muy oportuno. Tenemos mucha comunicación con muchas personas que son muy especializadas en varios temas y podemos apoyar desde ese sentido. Entonces, con que nos lo digan con tiempo es más que suficiente para poder agendar y poder delegar o poder ver quiénes podemos estar y quiénes nos pueden apoyar. Solamente creo que sería eso, la única petición que tendríamos nosotros como bufete, pero ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Lina, muy amable, lo vamos a tomar muy en cuenta. Y pues cualquier cosa a través de Miguel, le hacemos llegar lo necesario con el tiempo prudente. Muchas gracias, Lina, muy amable hoy, que pues tenga feliz noche y muchos éxitos en la labor que hacen a través del bufete, porque la verdad que es muy importante y es complicado en nuestro querido país, pues toda esta serie de violaciones a las mayorías y a los pueblos indígenas y pues no queda más que, eso ya es mi opinión personal, felicitarles por su labor. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches a ustedes también y ahí estamos a la hora. Se cuidan, que descansen. Feliz noche, compañeros, hasta luego. Feliz noche, Miguel. Feliz noche, Juan Carlos. Feliz noche a todos y todas.